¿Qué motiva el plagio académico? Bien, en realidad se trata de una pregunta compleja que amerita una respuesta compleja también. Pienso que este es un problema que se origina precisamente en las aulas. Está relacionado con el hecho educativo y es que, para ser muy específicos, el problema grande en Guatemala, en América Latina y en casi todas partes del mundo es que no educamos a los estudiantes en cualquier nivel a poder leer y escribir académicamente. Es decir, las instituciones educativas tienen la responsabilidad no solamente de exigir un aprendizaje a los discentes en diversos niveles con diferentes metodologías, sino también tienen la responsabilidad de enseñar, especialmente a hacer investigación. Y como nos está hablando ahorita de su experiencia como docente, ¿qué estrategias puede aplicar el docente para la promoción de la originalidad en la realización de los trabajos académicos? Vean, aquí estamos ante una situación que se conoce en América Latina como alfabetización académica. La alfabetización académica es precisamente la necesidad de enseñarle a los estudiantes, a los discentes de cualquier nivel, desde nivel primario hasta nivel universitario, incluso de doctorado, a leer y escribir académicamente. Si nosotros nos tomamos el tiempo como institución educativa en enseñar a leer y escribir académicamente, vamos de alguna forma a evitar este tipo de problemas. En relación a la pregunta, ¿qué estrategias docentes utilizar? Bueno, acá lo importante es que cuando nosotros solicitemos a los estudiantes o a los discentes elaborar trabajos académicos o hacer investigaciones, debemos de enseñarles cómo lo deben de hacer. Entonces eso nos compromete a nosotros también a escribir de una forma académica. Muchas veces he escuchado a nivel universitario que el docente solicita un ensayo, pero jamás le enseña o le explica al discente cómo lo debe de hacer. Entonces en esta metodología de cómo poder hacerlo es muy básico el uso de rúbricas. Una rúbrica es un esquema que le va a ayudar al estudiante y al docente a hacer ese trabajo. Le va a especificar parámetros, le va a mostrar una estructura en donde se va a exigir de una forma muy puntual qué es lo que se espera del estudiante al momento de escribir este tipo de trabajos. Entonces, dentro de las metodologías están inmersos aspectos que tienen que ver con el uso de competencias o razonamientos de nivel superior, como el análisis, síntesis, investigación, conceptualización. Pero siendo muy concreto, entonces hay que enseñar a escribir académicamente, hay que enseñar a hacer investigación. ¿Cómo se podría motivar los valores éticos y morales? Motivar también que el discente tenga autoconfianza y que sea competente, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer como docente? Bueno, aquí yo considero que, como les decía al inicio, se debe dar libertad para que el discente piense, analice y se exprese libremente. No ser muy exigentes en cuanto al uso de citas, aunque si bien es cierto se estaba recomendando el uso de normas internacionales para respetar derechos de autor, pues no se trata un escrito académico de citar lo que piensan otras personas. Eso lo tenemos que tomar en cuenta para interiorizar el conocimiento, procesarlo y pues dar la libertad para que el discente en este caso se exprese por escrito. Es muy diferente cuando nosotros nos expresamos de una forma oral a cuando lo hacemos de forma escrita. Y cuando lo hacemos de forma escrita igual. Si escribimos un mensaje de texto en nuestro celular, lleva ciertos códigos. Si lo hacemos a través de un correo electrónico, igual. Cuando escribimos una carta, igual. Pero escribir académicamente exige ciertos requisitos, donde lo principal es respetar los derechos de autor. Entonces, respetemos los derechos de autor citando, pero también demos libertad para que el estudiante pueda discernir el conocimiento que ya está escrito, que tal vez fue escrito por muchas personas que ya no están en este mundo, pero demos la oportunidad para que él se exprese y que exprese sus ideas. También es importante, ¿verdad?, que los
docentes demos ciertos lineamientos para la realización de trabajos académicos, pero ¿cuáles son los lineamientos necesarios para poder que se puedan establecer en el aula para evitar el plagio académico? Bueno, va a depender mucho de qué tipo de trabajo se está solicitando. Si se tratara, por ejemplo, de una monografía, entonces nosotros tenemos que enseñar la metodología. Qué métodos, qué pasos, qué procedimientos debe seguir el discente para poder elaborar su monografía. No solamente darles el esquema de qué es lo que nosotros estamos pidiendo, sino tenemos que explicarles a detalle cómo lo deben de elaborar, cómo deben de procesar esa información. Si les estamos pidiendo, por ejemplo, que apliquen las normas APA para observar los derechos de autor, entonces tenemos que enseñarles a que utilicen las normas APA. He escuchado en las aulas que los estudiantes consultan y dicen, bueno, ¿cómo puedo citar? Me hablan de las normas APA, las leo, veo videos, pero no se me queda. En realidad no se trata de eso, sino se trata de saberlas utilizar. Entonces tenemos que dar la oportunidad para que el discente las utilice y que de una forma progresiva él vaya aprendiendo a utilizarlas, así como poder utilizar otras metodologías que tienen que ver con la estructura de o bien una monografía, o bien escribir un caso, o un ensayo, o un artículo. Cada una de estas figuras tiene una metodología, tiene pasos a seguir y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle al discente cómo hacer cada uno de esos trabajos. No se trata solamente de calificar, de evaluar y de penalizar el plagio, sino la responsabilidad más grande es enseñar a investigar, enseñar a escribir. ¿Verdad? ¿Cómo se le puede concientizar al estudiante sobre las penalizaciones con respecto al plagio académico? Porque debe de haber una penalización para que no lo haga. ¿Qué opina usted? Sí, definitivamente, pero como hemos estado conversando, no se trata solamente de eso. Hacerle conciencia es muy sencillo. Si nosotros le decimos a él que exprese sus ideas, que lea, que interprete, lo va a hacer, pero hay una condición: tenemos también que crear los espacios para que los discentes lean. La base es leer. Nadie va a poder escribir si no ha leído. Necesita tener insumos suficientes para poder escribir. Sí, la parte ética acá entonces está muy relacionada con ese compromiso que debe tener el estudiante de respetar los derechos de autor. Hablamos de normas APA, podemos hablar de otro tipo de normas, incluso podemos hablar de leyes que en una forma más explícita penalizan ese tipo de cosas. Ya hay instituciones como ciertas universidades en nuestro país que tienen normadas estas situaciones y penalizan a los estudiantes hasta con expulsión. Pero no se trata de eso, se trata de crear el espacio, de tener metodologías, de aplicar ciertas estrategias y sobre todo darle la oportunidad para que el discente en una forma escalar vaya progresando en esa habilidad, porque realmente estamos hablando de una habilidad que está relacionada con la competencia de investigar. ¿Qué opina usted del acceso a la cantidad de materiales que circulan por todos los medios electrónicos? Sí, la información está, pero hay que saberla utilizar. Cualquiera puede escribir algo y subirlo a la web. El problema está en para qué se va a utilizar. Hay muchos que critican el uso de Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia libre y pues cualquier persona que tenga conocimiento del tema puede adicionar información. El problema es que no sabemos de dónde viene esa información. Pienso que una forma de prever este tipo de situaciones es enseñarles a los discentes a hacer uso de buscadores a fuentes académicas, con un respaldo, como bien puede ser respaldo de institutos de investigación o de universidades. La mayoría de las universidades hoy día cuenta con bases de datos como son el caso de EBSCO. Esta universidad, por ejemplo, tiene EBSCO, pero curiosamente muy pocos docentes y muy pocos estudiantes utilizan esa información. Entonces se trata de ir a fuentes sindicadas de información.
no tomar Rincón del Vago, no tomar mismejoresTareas.com como base para poder realizar una investigación, sino que ir a la fuente académica. Y hay muchos accesos a bases de datos disponibles, y algunos son libres, algunos tienen costo, pero también se trata de enseñar. Yo pienso que todo esto gira en torno a un hecho educativo donde tenemos que poner mucha atención en enseñar de una forma adecuada para que el aprendizaje al final de cuentas sea significativo para el docente. Bueno, y aquí también hablamos de la importancia que podría tener una normativa en la institución y el conocimiento de la misma por parte de los docentes y también por parte de los estudiantes. ¿Qué opina usted? Esto definitivamente es necesario porque las normas nos ayudan a regular el comportamiento. Les decía, no debemos de pensar solamente en la penalización, pero sí, las normas son necesarias porque nos van a ayudar a aprender realmente a tener un comportamiento adecuado, especialmente para respetar los derechos de autor y no caer en ese delito, le podemos decir, del famoso plagio académico. Es muy fácil copiar y pegar, pero si nosotros asumimos la responsabilidad de aplicar normas sencillas en el aula, esto va a ayudar a normar un comportamiento, pero tenemos que considerar lo que platicamos anteriormente, darle la libertad al discente para que pueda expresar sus ideas. ¿En qué circunstancias se puede decir que hay plagio cuando un estudiante presenta una tesis? El asunto de la tesis es un asunto tan complicado que muchas universidades en el mundo y en nuestro país eliminaron el problema, es decir, eliminaron la tesis, cuando lo que se debe de hacer es precisamente enseñar a hacer investigación, enseñar a escribir. Hablando del plagio, como decimos, la información está disponible, está ahí en la web. La información no cuesta nada y es muy fácil tomarla, copiar y pegar. En este caso pienso que habría que revisar las metodologías que se están utilizando para hacer las tesis. Muchas veces recurrimos a metodologías que exigen marcos teóricos, marcos conceptuales, marcos de esto, marcos de lo otro, cuando no, lo más sencillo es pedir una referencia conceptual, una referencia teórica, donde pues se pueda plasmar la esencia que va a respaldar el uso de ciertas variables, ciertos indicadores de una forma conceptual, nada más, y no exigir de una forma amplia que el estudiante recurra a fuentes y que escriba páginas y páginas. No lo va a hacer. Para cumplir con el número de páginas que se piden en un marco teórico, lo que va a hacer el estudiante simplemente es copiar y pegar porque quiere cumplir con ese requisito, cuando lo más práctico es solamente fundamentar las variables y sus indicadores. En relación a las herramientas que pueden ayudar a los docentes en su quehacer para detectar el plagio, ¿podría mencionar algunas o qué opina de ellas? Bueno, hay herramientas que son libres, como Copionic. Hay otras que son compradas, software, que son muy caros y que algunas universidades ya los están adquiriendo. Independientemente de cuál se utilice, pienso que aquí hay dos cosas muy importantes. Una, que nosotros como docentes las utilicemos, pero también que le indiquemos al discente que hay una y muchas herramientas que se pueden utilizar para detectar el porcentaje que él en determinado momento o ella ha tomado de otros autores. No le podría recomendar una en específico, pero sí, si la institución académica adquiere un software, es de utilizarlo, de aplicarlo, de enseñarlo, y eso nos va a ayudar mucho a contestar la pregunta anterior, ¿verdad?, acerca de la normalización. Pienso que antes de llegar a la penalización habría que normar y antes de eso educar.